Vamos a hacer algunos comentarios preliminares. Bueno, un gusto saludarles nuevamente en nuestra segunda clase. Espero que estén motivados para lo que vamos a tratar hoy día y que estén ahí atentos. Ya tuvimos una primera aproximación. Darles igual las gracias a aquellos que se atrevieron a interactuar en el foro. Me parece súper interesante. Trabajamos algunos conceptos, buen análisis, igual le hicimos algunos comentarios. Yo creo que respondieron bien las preguntas, buena reflexión. Lo bueno es que lo llevaron a situaciones prácticas. Ahí contaba algunos de sus historias, que no le alcanza la plata cuando van al supermercado, el tema de los arriendos, una serie de cuestiones que son claves. Bueno, lo importante es que estos conceptos que abordamos inicialmente la semana pasada, ustedes los estén igual mirando, revisando. Hicimos preguntas respecto a dos conceptos, pero hay más conceptos que ustedes podrían utilizar. Solo señalarle alguna cosa respecto al tema de la inflación. No solamente yo les puse algunos ahí comentarios, no solamente es interesante estarla monitoreando, en el sentido de ver cómo se comporta la inflación en un país, sino que además hay que hacer acciones para controlarla o mitigar que en definitiva la inflación suba mucho e incluso puede haber ciertos problemas críticos para la economía de un país. Porque cuando hay demasiada inflación, yo les puse ahí, lo que ocurre con el dinero es que el dinero rápidamente pierde valor. Y al perder valor, lo que estamos hablando de que el poder adquisitivo cae abruptamente. Por ejemplo, ustedes vieron cuando hubo una crisis económica, las primeras que empezó a tener Venezuela, mostrando el tema dramático que de un par de semanas su moneda cayó tanto que a veces les pagaban en una carrerilla, la gente andaba prácticamente con una maleta de dinero, pero esa maleta de dinero no costaba nada, o sea, era un billete, no tenía ningún valor. Por lo tanto, obviamente una moneda de un país se devalúa cuando las economías son bastante inestables, por eso es clave no solamente medir la inflación, sino además ir regulando, generar algunas estrategias para que esto ¿cierto? No ocurra. Entonces los países estables en general tienen inflaciones bastante bajas y lo que hace habitualmente a fines de año hay reajustes de sueldos. ¿Han escuchado esto, cierto? Los reajustes de sueldo que habitualmente pelea el mundo privado, el mundo público, y lo que hacen, dicen, oye, por lo menos reajusten de acuerdo al IPC. O sea, si hubo un IPC de un 1,5, del 2%, la gente dice, súbame el sueldo por lo menos ese 2%, para no perder poder adquisitivo. Entonces, habitualmente igual se hacen negociaciones en el sentido de que tú igual aumentas tus remuneraciones, tu sueldo mensual, para no perder poder adquisitivo. Eso es clave en un tema de economía, porque si aumenta mucho la inflación y los sueldos no suben, lo que les pasa a algunos de ustedes es que 10.000 pesos ya en el supermercado casi no le alcanza para nada. Antes, cuando eran más niños, me imagino que a ustedes les pasaban 1.000 pesos, con 1.000 pesos hacían maravilla. Hoy día con 1.000 pesos no hace nada. Mi hijo, yo me recuerdo, siempre me pedía, papá, préstame 100 pesos. Yo le decía, soy tu prestamista eterno. 100 pesos es como, obviamente nunca me devolvió los 100 pesos, pero 100 pesos para él era muy importante en esa época. No sé, estoy hablando 15 años atrás, 20 años atrás, pero por lo menos con 100 pesos compraba algo. Hoy día con 100 pesos no se hace nada. Por eso la figurita que yo les mostré ahí en la PPT, en el sentido de que vendían sopaipilla 10 a 10. En los años 80 significaba que por 10 pesos usted podría llevarse, ¿cierto? 10 sopaipillas, costaba $1 una sopaipilla, imagínense. Eso, para economía potente,
su moneda no se devalúa. Entonces, un euro, hoy día, ¿cuánto estará? Más o menos. Ahí Nico está, el IPC igual regula la oferta y la demanda, claro, efectivamente, el índice de precio al consumidor. ¿Cuánto está el euro hoy día? Cerca de 900 pesos, 8 y tanto, ¿o no? ¿Sí? 800, 913. 913, casi 1000 pesos. Y es una moneda, entonces cuando uno anda en el extranjero, aquí que han tenido posibilidad de andar en el extranjero, uno a veces la monedita cree que no tiene valor, ¿ah? Pero es como, no sé, uno de repente hoy día cuando uno anda, alguien te pide, uno le da 100 pesos. Pero no es lo mismo dar una moneda de 100 pesos que dar una moneda de un euro. El euro vale casi 1000 pesos chilenos, mucha plata. Entonces, ahí se nota la economía de unos países. Y respecto al interés, claro, algunos decían, son macabros los intereses, es complicado, cuando se atrasan, uno no paga la cuota justo en el día, ya cae inmediatamente el interés, o cuando usted tiene una tarjeta de crédito y se va a comprar algo, tiene que pagar interés. Recuerden una cosa importante, el uso del dinero, porque esto se transa en el mercado, la oferta y la demanda. Cuando usted no tiene dinero, tiene que pedir dinero. Entonces tiene dos posibilidades, pedirle dinero a un privado o a alguna persona, a un familiar. Si ese familiar tiene su dinero debajo del colchón, no lo está ocupando, o en una caja fuerte, ¿cierto? En alguna parte guardada la plata, se la pasa a usted, y usted le dice que se la va a devolver, ¿cierto? Porque lo conoce, ese sujeto igual está corriendo un riesgo, porque puede ser que usted a lo mejor no pueda devolverle el dinero. En cambio, cuando no tiene un privado o algún amigo y usted va y le pide plata al banco, el banco igual asume un riesgo pasarle plata a usted. Entonces, de ahí surge el tema de cobrar intereses. O sea, muchas veces los intereses son abusivos, por eso igual el Banco Central, yo le señalaba, regula el tema de los intereses. Hoy día hay una tasa máxima la cual un banco o una entidad puede cobrar, por ejemplo, por un préstamo. Si no, sería abusivo, como en ciertas épocas, o cuando la economía es inestable, los intereses son muy elevados. Entonces, comprarse una casa es prácticamente no posible, o ir a pedir un préstamo significa que usted termina pagando 2 veces el mismo préstamo. Comprarse, no sé, no sé si lo han hecho sus papás o no, comprar un televisor, a veces cuando lo compran a 15 cuotas, 20 cuotas, se dan cuenta que la cuota es chiquitita, pero si suman y multiplican esas cuotas por la cantidad de meses que se compró el televisor, terminan pagando 2 televisores. A veces las casas comerciales abusan mucho más que los bancos que tienen regulaciones respecto a temas de interés. Entonces, el interés igual se regula, lo regula el Banco Central, establece un máximo en el cual se puede cobrar, pero ustedes deben saber que por usar el dinero de otro, habitualmente tienen que pagar ese uso del dinero, y eso se paga habitualmente en interés. Porque si le piden, yo vuelvo a la idea del amigo, puede ser que a ese amigo nunca le devuelva la plata, y la perdió. No sé si le ha pasado que algunos amigos quedan con deudas eternas, ¿no? Le prestaron 5.000 pesos y dice, 5.000, y nunca más se la devolvió, se olvidó. Si fuera ya 10.000, pero ya si son 100.000, 50.000, o no sé, para usted 200.000, harta plata, para un estudiante 200.000 pesos o 100.000 ya es mucha plata, y que nadie que no se la devuelva es complicado, ¿no? Seguramente ustedes lo ponen en su propio DICOM, en el sentido de que nunca más le prestan la plata. O a veces son muy buenos y le siguen prestando plata a pesar de que no se las devuelven. No sé si les ha pasado, pero algunas personas son corazón de abuelita, igual siguen prestándole plata a aquel que no le ha devuelto la plata, pero esa es la situación. Bárbara contaba ahí en el foro un poco lo que le ha pasado cuando iba al supermercado, ¿cierto? Este tema de los intereses, o sea, hay varias cuestiones que pasan a ser abusivas, pero es un tema a nivel de mercado. Entonces, yo les sugiero seguir leyendo los conceptos,
conceptos que son clave para lo que vamos a seguir abordando de aquí para adelante, ¿ya? Entonces, esa era un poco la introducción. Me alegro que hayan contestado el foro. La gente que me conoce ya, yo siempre valoro eso, porque cuando el estudiante está complicado o quiere alguna posibilidad, profesor, no sé, me está yendo mal, no quiero ver el examen, yo voy a mirar su participación en la asignatura y habitualmente para mí esto tiene bastante valor. O sea, quien participa significa que está comprometido igual con su proceso de enseñanza-aprendizaje, se da la pega de contestar versus a otros que no lo contestan. Entonces, al menos yo tengo que valorar ese hecho para aquellos que participan en los foros o en las actividades que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a abordar hoy día? Tenemos un pequeño trabajo que no alcanzamos a darlo a conocer el otro día. Cuando digo un pequeño trabajo, es de verdad que yo considero que es pequeño, pero es un ejercicio práctico que ustedes deben realizar. Yo comenté la semana pasada que las propias estudiantes que son ayudantes aquí me decían, pero yo no estaría en condiciones de evaluar un proyecto, o al menos yo le decía, sí debieran estar en condiciones de hacerlo, e incluso sin hacer esta asignatura. Debieran ser capaces de tener un proyecto que alguien se lo pasa y le dice, ¿sabe qué más? Quiero que usted evalúe este documento. Si es un proyecto, tienen que evaluarlo. Entonces, ¿cómo evalúa un proyecto? Entonces, lo primero que ya aprendieron con Sandra Riquelme, con la profesora, es que uno tiene que objetivar la evaluación. ¿Se acuerdan? Emitir un juicio de valor fundamentado. Y para poder emitir un juicio de valor fundamentado, ojalá ustedes debieran, por ejemplo, buscar más de un evaluador. O sea, si yo voy a evaluar esto y lo evalúo solo, ya es complicado. Sería recomendable que ojalá hubiera una suerte de una comisión que evalúe más ojos mirando un mismo documento. También ustedes aprendieron que es ideal que no solamente la evalúe alguien que sea parte del proyecto, ojalá que alguien que no hizo el proyecto, que no es parte, igual mire el proyecto. Pero además, para poder evaluar tienen que generar una pauta, y esa pauta tiene criterios. Entonces, establecen ciertos criterios para poder mirar ese informe. La idea es que cada criterio ustedes tienen que definirlo y de alguna otra forma operacionalizarlo, es decir, ¿qué va a entender usted por esto? ¿Qué voy a entender por esto? ¿Qué voy a entender por esto otro? Porque si yo no establezco criterios, o si los establezco pero son muy genéricos, la verdad que pudiésemos entender una cosa de manera distinta. Por ejemplo, uno podría decir, la clase de hoy es una clase, califiquemos cómo estuvo la clase, así como súper amplia, y algunos van a decir estuvo buena, muy buena, entretenida, otros van a decir estuvo fome, no aprendí, habló muy rápido el profesor, o sea, una serie de criterios que pueden ser muy variados. La idea es que cuando yo digo evaluemos la clase, establezca ciertos criterios para evaluar esa clase. Por ejemplo, los contenidos, si estaba bien preparado el profesor, si dio la posibilidad de interactuar con los estudiantes. Entonces establezco como ciertos criterios y a esos criterios los voy definiendo y les entrego un puntaje y un valor. Y ahí en torno a eso, ahora me pongo a evaluar la clase. Entonces, lo que les vamos a pedir es que ustedes evalúen un proyecto que hicieron sus compañeros en años anteriores. El proyecto está tal cual, lo hicieron ellos, son proyectos de intervención realizados parece el año 2015 o 2016. La idea es que los miren y en base a una pauta que ustedes mismos pueden usar, una que nosotros les vamos a proponer, o ustedes pueden crear una pauta y emitan, por tanto, un juicio frente a ese proyecto. Si ustedes apostarían por el proyecto, le pondrían plata para financiarlo. Si es que no apuestan por el proyecto y dicen, no, yo no gastaría plata en el proyecto, y decir por qué no gastarían plata en el proyecto, y ahí vamos a explicar entonces en qué consiste el trabajo. Entonces, es un trabajo sencillo, acotado, que es con nota. Nosotros habíamos establecido que los grupos sean de máximo 5 personas,
pero ya el otro día a Catalina parece que le plantearon si podía haber un grupo de 6 personas, y la verdad que yo digo, bueno, sí, ¿para qué nos vamos a poner así tan inflexible de que no pudiese haber un grupo de 6 personas? También podría haber un grupo de 4 personas, o de 3, ¿m? Pero el ideal es máximo 5 personas, pero pudiese hacer caso de que ya han trabajado antes de manera conjunta 6 personas y vamos a permitir eso. Entonces, voy a explicar en qué consiste el trabajo. Ya está en la plataforma, ¿cierto? Y lo que necesitamos a la brevedad para poderle asignar el proyecto, y le vamos a ampliar el plazo de entrega para que lo suban a la plataforma. Estaba para el 28 de septiembre, lo vamos a dejar para el 1 de octubre, Camila, para que podamos hacer ese cambio en la plataforma. Ya. Ya para poder ampliar la cantidad de días, y yo parto entonces con eso, explicando qué es lo que vamos a hacer. Aquí está, voy a compartir, disculpen, voy a compartir ahora, entonces, lo que es este trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar un proyecto a nivel de diseño. Para eso vamos a mostrar los criterios más usados, los que se usan. Pero ustedes, vuelvo a insistir, pueden usar estos criterios, pueden mirar otros criterios, pueden armar su propia pauta si quieren, para poderla mirar un proyecto. Yo insisto que ustedes ya con 4 años en la universidad están en condiciones de mirar, ¿cierto? Y evaluar un proyecto. Respecto a lo que queremos hacer, ¿cierto? En general, lo que dijimos la semana pasada es que toda evaluación entrega una opinión o un juicio fundado. Eso es lo que vamos a pedirle a ustedes, que tienen una opinión o un juicio fundado, con antecedentes y objetividad. Para ello, dice, el evaluador tiene que explicitar criterios de análisis, o sea, cuáles son los criterios con los cuales ustedes van a evaluar. Los criterios en general, dice, son principios, conceptos de distinción que permiten calificar, juzgar, estimar o afirmar algo. Entonces, por eso es clave los criterios que ustedes van a definir y van a poder abordar. Los criterios más bien son de tipo conceptuales y actúan como un referente para que ustedes, ¿cierto?, emitan esta apreciación. En definitiva, con ello ustedes pueden ir haciendo evidencia, mostrando evidencia si el proyecto tiene o no lo que ustedes han definido. Y en general se expresan cualitativamente y son observados a través de indicadores. Por lo tanto, la evaluación que vamos a mirar ahora es una evaluación que ustedes van a hacer con un juicio fundado en torno a ciertos criterios. Hay criterios normativos, valorativos, criterios de pertinencia en general. Aquí están los criterios más usados. Por ejemplo, el de pertinencia. Entonces, se denomina el criterio de pertinencia en el sentido de que busca saber si es que efectivamente el proyecto o programa que ustedes están ¿cierto?, evaluando, miren aquí lo clave, soluciona el problema planteado. Entonces, la pertinencia está asociada a esto. Si es que efectivamente ustedes van a leer el problema y van a decir, este es el problema y esta es la solución propuesta. Miremos problema versus solución, y ahí ustedes tendrán que evaluar si es que efectivamente ustedes estiman que lo soluciona. Algunos aspectos a considerar, por ejemplo, adecuación del proyecto a las características de los beneficiarios, justificación del proyecto en función del problema, la calidad de las acciones o actividades planteadas, la estrategia, el enfoque que plantea tal vez el proyecto, la pertinencia del equipo que se propone para ejecutar el proyecto. Otro criterio bastante usado es el de coherencia. Mira la coherencia interna del proyecto. ¿Y qué mira? La relación entre los objetivos y el problema, la relación entre la actividad y objetivo, o la coherencia en general. ¿En qué sentido? Mira los objetivos, mira las actividades, los recursos, los costos, el tiempo de ejecución. O sea, miran si que efectivamente este proyecto tiene una lógica. Si no tiene lógica, en el sentido de que hay objetivos que no apuntan al problema o las actividades no dicen relación con los objetivos, ustedes se van a dar cuenta rápidamente que no tiene
una coherencia interna. La complementariedad del proyecto, ¿eh? En el sentido de que si este proyecto, por ejemplo, se complementa con otras iniciativas similares, parecidas, y que pudiesen ser potentes en el tiempo. Entonces aquí es clave, por ejemplo, identificar los recursos humanos, los recursos financieros, ¿cierto? Para ver si efectivamente están complementados o no, ¿cierto? Asociados a otros proyectos. También el criterio de sostenibilidad o continuidad, también se denomina de esa forma, en el sentido de que deben analizar qué pasa con este proyecto una vez que se deje de financiar, cómo se mantiene en el tiempo. Estableció compromiso, hizo un convenio, cómo se asegura que se van a mantener los resultados una vez finalizado el proyecto. También mira la capacidad del equipo ejecutor. La participación igual es clave. Esto lo aprendieron con Miguel seguramente en el primer semestre, en el sentido de que el proyecto debió haber considerado la participación activa de los beneficiarios, ¿cierto? Y qué tipo de participación, si es activa, ¿cierto? Y si es decisoria. Vamos a mostrar una pauta, la cual está en ya en la plataforma para que ustedes la puedan mirar y puedan abordarla. Y ustedes van a hacer el panel de expertos. Esa es la idea. Entonces, vamos a tener proyectos, ustedes van a poder abordar esto y hay también una pauta que está ya en el sistema. La voy a mirar aquí, me da la impresión de que la vimos Déjenme ver la pauta. Aquí está. Igual se la voy a mostrar la pauta. Y esto deben entregarlo el 1 de octubre. Esta es la pauta. Voy para atrás. El objetivo entonces del taller es realizar una evaluación ex ante a nivel de diseño, usando para ello criterios e indicadores de análisis evaluativo para emitir un juicio de valor sustentado. ¿Qué deben hacer? Conformar grupos de 5 integrantes como máximo. Se le asignará a cada grupo un proyecto. Deberán usar como mínimo 4 criterios. Pueden usar los que nosotros les presentamos, pueden usar otros, pueden buscar otros criterios, hacer su propia pauta, describir los resultados de la evaluación por criterio, incluyendo comentarios y observaciones, y presentar un pequeño informe, no es un informe tan grandote, anexando la pauta usada, la fundamentación técnica o de recomendación o no del proyecto y una reflexión del grupo en torno a este ejercicio. Inicialmente habíamos propuesto para el día jueves 28, pero lo vamos a ampliar para el 1 de octubre. ¿Se acuerdan de esta lámina que igual lo vimos la clase pasada? ¿Qué le estamos pidiendo esto? Que emitan un juicio. Y uno va emitiendo juicio en torno a criterios. Primero hacen después no sé si lo van a usar, puede ser Ahí ustedes hacen, entonces van a tener por cada criterio un análisis y después ya hacen un juicio integrado por todos los criterios. Y ese es el segundo nivel de análisis. Entonces, de esto va a ser la rúbrica, la selección y organización de la pauta, la observación por criterio de evaluación, 20%, la fundamentación técnica o recomendación o no del proyecto, como fundamentan esto, el peso argumentativo de las conclusiones del aprendizaje, como qué les pareció hacer este ejercicio, y la redacción y claridad de la narrativa. Eso es lo que vamos a pedirles para el 1 de octubre. Es un trabajo bastante sencillo, hay una pauta que está arriba, y vamos a subir un ejemplo para que miren ahí, así se hizo,
entonces es posible hacerlo. Hasta el momento, solamente un grupo ha enviado los integrantes, ¿quiénes son? Entonces, mientras antes, mejor, porque así le podemos asignar el proyecto. Solo tenemos un grupo, ¿cierto, Catalina? Parece, era un solo grupo. Entonces, la idea es que hoy... Me mandaron solo uno, al menos, no sé Camila. Ojalá que lo puedan ya no, a mí no me han enviarle hecho llegar nada. a los correos de la ayudante o aquí en el chat, los integrantes, pero la idea es tener hoy día eso para poderle asignar lo antes posible el proyecto y así ustedes puedan, ¿cierto?, tener ya una segunda nota que lo vamos a mirar, y la idea es que aquí en clase pudiésemos incluso mirar el proyecto después y ver cómo ustedes hicieron su ejercicio. Es algo sencillo, yo estoy convencido que están en condiciones de hacerlo. ¿Duda? Aquí hago la pregunta para que me digan que se quedaron con duda. Estamos igual abiertos a recibir consultas, ya sea en los correos, correo mío, correo de los ayudantes respecto al tema del trabajo. Entonces, cuando ya entren a la plataforma, empiezan a mirarlo, ustedes seguramente les van a surgir alguna duda. Recuerden que los proyectos son proyectos que hicieron sus propios compañeros años anteriores, no tienen ninguna complejidad de lectura, habitualmente son poquitas páginas, entre 10, 12 páginas, no creo que el proyecto sea más largo, incluyendo la tapa, entonces son bastante breves. ¿Hay alguna duda, estimadas, estimados? Estoy mirando aquí en el chat, a través del chat, ¿no hay dudas? Yo creo que cuando ya empiecen a hacer el trabajo, seguramente van a surgir algunas preguntas o interrogantes, y ahí podemos apoyarlo. ¿Estamos? ¿Alguien que diga, por lo menos, ok, se entendió? O pueden poner la manito hacia arriba igual. Sí, ahí. Ya, Nico, bien, ya. Qué bueno, Camila, qué bien. Recuerden, ustedes están en condiciones de hacer una evaluación. Quiero que hagan el ejercicio. Si ahora, mira, no está muy bueno, es su primera experiencia, es lo que hicieron. Nosotros vamos a valorar el esfuerzo de hacer la tarea, de leer el proyecto y poder plantearlo. Dice, está todo clarito. Súper. Entonces, ¿qué necesitamos de parte de usted? Los grupos. A la brevedad, mientras antes, le asignamos el proyecto. ¿Ok? Entramos entonces, tenemos que ir avanzando en el segundo tema. ¿En qué estamos? Estamos en la evaluación antes. Recuerden que existe una evaluación durante y una evaluación después. La evaluación antes, en general, hay tres tipos de evaluaciones que son, o tipos de análisis que son los más importantes. El de diseño, que va a concluir con lo que ustedes van a hacer esta semana, el 1 de octubre, que es lo que le estoy pidiendo, una evaluación de diseño, que es un trabajo de gabinete, se hace en el escritorio, uno lee y termina rápidamente. El segundo nivel de análisis es el de costo-eficiencia. Y el tercero es el de costo-beneficio. Yo espero que en la clase de hoy día alcancemos a ver ambos. Costo-eficiencia, costo-beneficio. Por lo tanto, para la prueba que vamos a tener en el mes de octubre, que va a ser una prueba muy cortita, ya deben saber que van a entrar para la prueba qué es la evaluación ex ante, la evaluación de diseño, costo-eficiencia, costo-beneficio. ¿Sí? Entonces, los PPT están ya arriba, los pueden ir leyendo. ¿Sí? Que planteele lo que nos comentaban nosotros ayer con Catalina, la fecha de la prueba. Sí, eso igual quiero, pero quiero hacerlo como al final para llegar a un acuerdo. ¿Ya? Sí, ya. Para negociar con ustedes fecha, día y que estén tranquilos ahí cuando vamos a hacer la prueba. Tenemos un plazo perentorio que las actas deben estar el 9 de octubre, así, por eso quiero hablar con ustedes, ¿ya? Vamos entonces con costo-eficiencia. Espero que pueda explicarlo de buena forma y que sea entretenida la clase del tema costo-eficiencia. Vamos entonces a compartir pantalla. Preparamos aquí una PPT.
de costo-eficiencia. Que ya se encuentran disponibles igual en campus virtual. Ok. Ustedes tuvieron con la profesora Sandra la visita de una colega que trabaja en el gobierno regional, que habitualmente debiera estar aplicando este tipo de análisis. La pregunta que uno puede hacerle en un verdadero o falso: ¿qué tipo de proyectos habitualmente se evalúan con el enfoque costo-eficiencia? La respuesta que debieran darme ustedes: profesor, los proyectos que habitualmente usan este tipo de análisis son los proyectos que financia el Estado. Vale decir, proyectos que pasan por el sistema de análisis o el sistema de inversión nacional. Entonces, este proyecto apunta, o sea, este análisis apunta a este tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando usted quiere construir una carretera, una cancha de fútbol para una población, cuando quiere construir una escuela, cualquier edificio que va en beneficio de la población, por lo general el tipo de análisis es costo-eficiencia. Así que no se olviden de eso. Entonces, apunta a esto. ¿Por qué decimos esto y cuáles son los antecedentes que uno debe tener en consideración para este tipo de proyectos? Primero, hay que señalar que hay algunos proyectos que son mutuamente excluyentes, en el sentido de que o hace uno o hace el otro. ¿Se acuerdan? Es por eso en el sentido de que se excluyen. No podemos hacerlos todos de una vez. En el sentido dice que son medios alternativos para producir un mismo producto. Entonces, si yo quiero instalar semáforos, no debiera poner, por ejemplo, discos-pares o rayado o lomo de toro. ¿Se entiende la idea, cierto? O sea, o pongo lomo de toro y un disco-pare, o pongo semáforo. Pero no puedo poner ambas situaciones, porque en definitiva estaría sobreinvirtiendo en torno a un mismo objetivo. Dice, todos los beneficios en general que apuntan a estos son los mismos. Por eso en el sentido de que estoy pensando en el semáforo, que es una cosa muy, muy clara, en el sentido de que lo que apunta el disco-pare es que la gente se detenga, el lomo de toro que disminuye la velocidad, y el semáforo es lo mismo. Le da tiempo, parar, para poder mejorar el sistema del tránsito. En este tipo de proyecto, lo que se busca, por lo tanto, con este enfoque, en primer lugar, dice, es considerar los costos y seleccionar la alternativa con el valor actual más bajo de inversión actualizada y de los costos de operación. Aquí aparecen conceptos que seguramente todavía no los van a entender, pero yo les quiero decir que piensen en un mismo proyecto que dicen, alternativa 1 me da los mismos beneficios, alternativa 2 me da el mismo beneficio, ¿cuál elijo? ¿Qué acabo de decir? Aquel que tenga menos costo, o sea, que sea el más barato, que tenga el costo mínimo. O sea, frente a un proyecto donde yo voy a gastar menos plata, pero voy a tener los mismos beneficios, elijo este. Ahora bien, utiliza la palabra actualizado o valor actual, porque en definitiva los proyectos tienen igual una duración en el tiempo. O sea, puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Y ahí señalamos que en general el dinero, si yo tengo aquí 1 millón de pesos, con lo cual estoy comprando material en el año 1, y ahora quiero comprar ese mismo 1 millón de pesos materiales para el año 2, lo más probable es que no me alcance a comprar la misma cantidad de materiales que compré en el año 1. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al inicio de la clase. La inflación, la subida de los precios. Entonces, en general ahí, seguramente ese 1 millón de pesos ya en el segundo año no tiene el mismo valor
que del primer año. Imagínense si ahora tengo ese mismo $1.000.000 al tercer año. O sea, lo que pensaba comprar, las cosas que pensaba comprar en el primer año, no las puedo entonces comprar para, el segundo o el tercer año. En el sentido que lo que estoy señalando es que va perdiendo valor en el tiempo. Por eso estamos hablando de que se actualizan los valores al año 1. Se traen todos los valores del año 3, del año 2 al año 1. Y por eso se está hablando de una inversión actualizada. Pero lo clave que reitero aquí para este tipo de criterio es que frente a un mismo proyecto mutuamente excluyente, vale decir que va a dar los mismos beneficios, ustedes siempre deben elegir aquel que tenga el menos costo mínimo. Dice, pero siempre que sea posible hay que considerar si los beneficios son suficientes. Esto es clave. En el sentido de que va a ser en relación costo-beneficio si los beneficios efectivamente son potentes y duraderos en el tiempo. Doy un ejemplo de esto. Si yo construyo un puente, no es lo mismo construir un puente de hormigón que construir un puente de madera. ¿Están de acuerdo conmigo en ese sentido? Seguramente no me van a responder porque acá, pero no es lo mismo construir un puente de hormigón que construir un puente de madera. Seguramente le va a dar los mismos beneficios inicialmente. La diferencia es que el beneficio de un puente de hormigón va a ser mucho más duradero en el tiempo. O otra cosa clave que hay que tener en consideración va a depender de la cantidad de vehículos que pasen, el tonelaje de esos vehículos, por lo tanto, puede ser que si es un camino muy concurrido, donde pasen camiones de gran envergadura, la verdad que no van a poder usar el puente de madera, sino que tendrán que usar el puente de hormigón. Ahí hay que analizar los beneficios suficientes. El problema que enfrenta este enfoque en general, para que ustedes igual lo vayan leyendo, dice, si un proyecto tiene por objetivo satisfacer necesidades básicas, se aplica una fórmula de BAN social. ¿Qué significa el concepto BAN? Que lo vamos a ver en la próxima lámina. Valor actual neto. Valor actual neto. Pero aquí tiene la palabra social. ¿Alguien me puede decir, profesor, qué es el valor actual neto? Yo le tendría que decir, es lo que efectivamente cuesta un servicio o cuesta un bien. ¿En qué sentido? Que usted pagó ese valor y al pagar ese valor, en general está demostrando que la persona pudo pagar sus gastos y logró un ingreso suficiente para obtener un beneficio de tipo positivo. Imagínese usted tiene un pequeño emprendimiento, tiene ingresos cuando vende el producto, pero tiene egresos, ¿cierto? ¿Y cuáles son los egresos? La materia prima, pagar a las personas, y ahora usted tiene que sumar y restar en el sentido de cuánto usted gasta, pero cuánto usted vende el producto. La suma de ambos viene a ser el valor actual neto y debe ser siempre positivo. Dice, pero ¿cómo regular la existencia de proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes? Aquí se aplica tantas veces las fórmulas de Vanity, especialmente Van Social, para que lleguemos a obtener o resolver el problema de la maximización, en el sentido de que vamos a elegir aquel proyecto que logre resolver el problema al menor corto posible, pero que sea
que tengamos la mayor cantidad de beneficios, o sea, una maximización de los beneficios. Escuela, puente, carretera, todos ellos se le aplica una fórmula y un análisis de alternativas con la idea de identificar cuál es el que tiene el mayor pan social posible. Por ahora, no voy a hacer ejercicio de BAM, vamos a explicar más adelante en qué consiste este valor actual neto. ¿Cómo resolvemos este problema de la maximización? Dice, frente a beneficios sociales iguales, para toda alternativa de proyecto es necesario hacer el procedimiento, que es lo que ya había señalado anteriormente. O sea, si a ustedes le preguntan, construir una escuela, construir una sede social, construir una multicancha para sectores vulnerables, construir un área verde para igual sectores vulnerables, mejorar el tema de seguridad desde el punto de vista de luminarias, alarmas. Todos los proyectos que analizamos, todos tienen beneficios sociales y pueden ser bastante iguales. Aquí se nos genera un problema de maximización. ¿Dónde vamos a poner la plata para efectivamente sacar el mayor provecho posible? Y aquí, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento, entonces, es identificar la mejor alternativa. Dice, debe hacerse sobre la base de lo que es diferente entre ellas. Y en general, ¿cuál puede ser la diferencia? Los costos. ¿Cuál me cuesta más o menos? Y ya dijimos al inicio, ¿cuál van a elegir ustedes? La que tenga menos costo, pero que tenga beneficios sociales similares. La otra alternativa del procedimiento, el punto B, dice, como todas ellas son socialmente deseables, se supone que el valor presente, valor actual neto que le decían antes, de los beneficios excede el valor presente de costo para cada alternativa, aún, dice, sin necesidad de calcular los beneficios sociales. O sea, aquí empezamos a calcular el valor presente o el valor actual neto de cada proyecto. Vamos a explicar cómo se calcula el valor presente de un proyecto, pero insistimos que la clave aquí son los beneficios y el tema de los costos. No se asusten con el tema del lenguaje porque puede llevarlos a no entender lo que yo estoy tratando de explicar. Vuelvo a reiterar el procedimiento. Frente a proyectos similares, la clave es mirar los costos. Y si todos ellos son socialmente deseables, lo que vamos a buscar, por lo tanto, aquel que tenga el valor presente, valor neto, asociado a los costos y tenga, ¿cierto?, los beneficios sociales más relevantes. Dice, esto último, este procedimiento que acabamos de explicar, conduce a replantear el problema de la maximización por la minimización. O sea, son dos conceptos que están ahí planteados. Maximización por minimización. Dice, en efecto, como los beneficios no ayudan a distinguir cuál es la mejor alternativa, porque ya dijimos que los beneficios son similares para todos los proyectos, entonces basta comparar lo que es diferente entre ellas. ¿Y cuál es la diferencia, lo diferente entre ellas? Siempre va a ser el tema de los costos. O sea, vamos a elegir aquí hay que minimizar el valor presente de los costos. Insistimos, maximizamos la que tenga mayor beneficio, pero esto es equivalente a minimizar el valor presente de los costos. O sea, siempre para este tipo de proyectos, lo que manda son los costos. Entonces, cuando se comparan alternativas de proyectos que tienen iguales beneficios en un periodo de evaluación de tiempo, debe usarse el valor actual de costo, que se conoce como VAC, valor actual de costo.
dice indicador que señala la alternativa que utiliza menos recursos. Recuerden que una máxima que dijimos al inicio es que en general los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Por lo tanto, el Estado siempre va a buscar la posibilidad de ahorrarse, maximizar con la inversión o minimizar el uso de los recursos, pero obteniendo beneficios similares. Lo anterior dice es el fundamento del método costo-eficiencia aplicado a la evaluación de proyectos. Dice la utilización de este criterio es fundamentalmente para priorizar proyectos sociales, que yo le dije al comienzo, en los cuales los beneficios no se pueden cuantificar, por ejemplo, en el caso de proyectos de salud, de educación, alcantarillado, entre otros. Hay otras características de este enfoque. El proyecto dice que contribuyen a satisfacer necesidades básicas, se evita valorar beneficios sociales. Entonces aquí insistimos que se concentra el esfuerzo en analizar los costos sociales de cada alternativa de proyecto. ¿Y el objetivo de este enfoque está ahí señalado? Entonces, dice se tiene una meta de satisfacción de necesidades básicas, no existe ninguna duda que será conveniente satisfacerla, y todas las alternativas que permitan satisfacer la meta tienen beneficios idénticos. Insisto aquí que lo que estamos buscando es, con los costos, lograr la mayor eficiencia. Por eso se llama costo-eficiencia, en la lógica de este método. Y la lógica del método dice, ¿dónde corresponde preguntarse cuál es dicha meta? Dice, la autoridad define el nivel de satisfacción de las necesidades básicas que se pretende lograr a través de las políticas sociales. Al mismo tiempo define normas técnicas que deben seguir los proyectos y son los aspectos más bien estandarizados que están en manuales previamente definidos. Y ahí están los pasos que debieran seguir para la aplicación de este método: hacer un diagnóstico, después optimizar la situación, identificar las alternativas y minimizar los costos. Voy para allá. ¿Quedaron asustados? ¿Entendieron algo de lo que dije? Van a tener que volver a lo mejor mirar nuevamente el PPT. Ahora lo vuelvo a explicar sin PPT, conversando con ustedes. Primero, estamos grabando. ¿Para qué tipo de proyecto podemos usar este método? Se usan para proyectos de tipo sociales, los que habitualmente invierte el Estado. La empresa privada a veces invierte en proyectos sociales, pero lo hace a través de concesiones. Construir un hospital, construir un CEFAM, construir una escuela, un jardín infantil. De ese tipo de proyectos estamos hablando, ¿sí? Una multicancha. Entonces, primero, este método se usa para ese tipo de proyectos. Segundo, se llama costo-eficiencia porque estamos planteando que los beneficios son similares. Es muy difícil, desde el punto de vista cualitativo e incluso desde el punto de vista cuantitativo, cuantificar o medir o diferenciar entre los beneficios que puede tener construir un CEFAM, tema de salud, y una escuela. Entonces uno dice, ¿cuál construyo primero? Para este tipo de método, y dado que los recursos son escasos, por lo general, lo que hago es comparo. Por ejemplo, desde el punto de vista de salud, si veo que no hay hace mucho tiempo consultorio y es necesario llevar a cabo, plantear un nuevo CEFAM, y miro los costos de ambos, y los costos para construir un CEFAM son mucho más baratos, más económicos que construir escuelas, puedo usar el criterio entonces de elegir la escuela en primer lugar. Esto no quiere decir que no voy a construir después el consultorio, se van priorizando. En este sentido, hay variables que explicó seguramente la colega que son de tipo política, de tipo regionales, de tipo más bien contextuales,
A veces los propios beneficiarios presentan iniciativas para que los políticos ahí muevan los proyectos, pero la clave de este método es que debe mostrarse todos los costos que tiene el proyecto y se va a elegir aquel proyecto que tenga menos costos. Por eso se llama maximización de beneficios y minimización de costos. O ser muy eficiente, por eso se llama así, en el uso de los recursos. Miren la PPT y ya debieran entender de qué se trata. Tal vez el valor actual neto es lo que le puede complicar, pero lo vamos a explicar un poco más adelante de qué significa el valor actual neto. Profe, Dígame. tengo una pregunta. En este modelo entonces no cabería, o sea, se contrapondría, por ejemplo, llevar a cabo una obra, no sé, alguna obra, pero en base, no sé, a la cultura mapuche, pero quizá necesitaría más recursos que los que desde el Estado tendría, o sea, como desde el modelo que me plantearía el Estado o dicha, no sé, licitación, no sé. Mira, Alexi, el Estado puede invertir proyectos de tiene distintas carteras. Por ejemplo, seguramente si un proyecto pensemos, un proyecto que fortalece la cultura, el arte, la cultura, todo el tema de tradiciones, ¿cierto? Ancestrales, habitualmente entra a un nivel de proyectos que son evaluados de este tipo de proyectos, es decir, está compitiendo con proyectos similares, todo tipo de proyectos culturales. Por eso hay llamados del FONDAR, hay llamados a través de la CONADI, hay llamados de proyectos en nivel salud, hay llamados en la cartera del Ministerio de Educación. Entonces, los proyectos compiten entre proyectos bastante similares. Entonces, el Estado perfectamente puede invertir en proyectos de esta naturaleza a través de la cartera que está presentando el proyecto. Eso es posible. Entonces, si es un proyecto que va a beneficiar a la comunidad, se pueden usar recursos porque va a tener beneficios sociales, que son a veces no tan medibles, pero los costos a lo mejor son bastante bajos. Entonces, es posible poderlo llevar a cabo. Esa es la lógica. ¿Mm? Después, en proyectos ya de índole mayor, a veces entran a competir, por ejemplo, un proyecto de salud versus un proyecto de educación. Cuando los recursos son regionales, ahí empiezan a priorizar, pero seguramente la colega les explicó que hay aquí ya incluso variables políticas, variables económicas, de contexto, donde se empieza a negociar cuáles son los que van en primer año, segundo año, tercer año. Entran en lo que se conoce como cartera de proyectos. Todos se van a construir en algún momento, pero se priorizan de acuerdo a lo que yo le estoy señalando. ¿Se entendió, Alexis? Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Mira, la idea es que miren el PPT, les vamos a poner igual una lectura complementaria. A veces las lecturas se van a asustar en este tipo de métodos, pero no es más que eso. Insisto, comparen costo-beneficio. Estamos mostrando dos cosas. Pero como los beneficios son similares, entonces lo que manda en este método es mirar los costos. Recuerden que los beneficios son todos socialmente deseados. O sea, nadie podría discutir que es necesario un CEFAM, nadie podría discutir que es necesario, por ejemplo, construir un colegio, nadie podría discutir que es necesario un proyecto en el ámbito de la cultura, de las artes. Son de beneficios sociales. Entonces aquí lo que debe mandar y priorizar es el tema de los costos. Y ahí empezamos a trabajar con el método minimización de costos o sacarle el máximo provecho a los costos que son habitualmente escasos. ¿Alguna consulta más? ¿Les quedó claro? ¿Alguien que me diga, o al menos inicialmente claro, para poder pasar al segundo método? Porque esto nos puede traer problemas si no lo entienden inicialmente. Van a tener que volver a mirar la PPT
nos podemos dar el tiempo. Yo igual estoy, sobre todo, sí, ahí dice, en ese sentido los criterios deberían enfocarse sobre todo en los costos. Efectivamente, Egon, para este método es eso, así todo está enfocado, porque recuerda que aquí todos los proyectos que usted está evaluando, todos tienen beneficios similares. Por lo tanto, ese criterio no lo puede, porque son mutuamente clientes, todos dicen, ah, pero tiene el mismo beneficio. Entonces, ¿dónde se concentra la mirada? En los costos, la plata. Ah, ¿cuánto vale este? Esto. ¿Cuánto vale este? Esto. Eso es lo que hay que mirar en este tipo de proyecto. ¿Mm? ¿Estamos? Para poder pasar a costo-beneficio. ¿Sí? Yo abierto a la posibilidad de hacer que hagan preguntas al correo y podemos incluso dejar abierto, no sé, ahí Catalina, hay una modalidad de que puedan hacer consultas ¿cierto? En el campo virtual, en torno a irla resolviendo, podemos poner un link que podemos ir resolviendo sobre el costo-beneficio, una vez que ustedes ya vuelvan a mirar el PPT. Sí, profe, lo podemos activar ahora con Camila. Sí, hacer especialmente para separar los métodos. Respecto a costo-beneficio, que hayan, si hay dudas, y nosotros podemos irlas clarificando sin problema. Entonces, ¿ya? Estamos entonces. Método, costo, eficiencia. Entonces, es como que ustedes saben que tienen poca plata y quieren lograr con la poca plata que tienen obtener el mayor beneficio. Y van a empezar a buscar aquellas que efectivamente ustedes puedan comprar con esa plata que ustedes tienen. Ese es el sentido, pensando los mismos beneficios. Recuerden aquí que aparece el concepto costo-oportunidad, está asociado a este método. ¿Qué es costo-oportunidad? Es que si usted elige una alternativa, deja entonces de poder tener posibilidad de ocupar otra alternativa o usar los recursos para otra alternativa, o que los va a gastar en la alternativa 1. La alternativa 2 ya quedó descartada. Un poco como yo les señalaba cuando uno puede analizar el hecho de que hayan elegido esta carrera. Eligieron esta, la pregunta es que uno le puede hacer, y si no hubiese estudiado esta, ¿cuál hubiese elegido? Seguramente ustedes lo deben tener presente. Ah, yo hubiese elegido esta. Entonces, uno puede entonces trabajar en torno al costo-oportunidad que significa esta alternativa 1 versus alternativa 2. Lo mismo pasa para este tipo de método. Vamos entonces a mostrar el otro tipo de método o otro tipo de análisis que se conoce como costo-beneficio. Entonces, ya dije, para la evaluación ex ante vamos a ver 3. Ya vimos el de diseño, acabamos de mostrar el costo-eficiencia y ahora vamos a mostrar el costo-beneficio. De los 3 métodos, el más complejo es el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque en general a ustedes o a nosotros nos asustan los números. Eso quiere decir, ya le estoy anticipando que es un método que cuantifica en general los beneficios. ¿Se acuerdan que otra diferencia tiene el método anterior? Que es cualitativo, no cuantifica o es muy difícil cuantificar los beneficios. En cambio, el método costo-beneficio sí los cuantifica o busca cuantificar. Vamos entonces ahora a presentar el tercer método, que es costo-beneficio. Aquí está. Como les decía, este es como el método que en general asusta a los estudiantes más complejos de entender, pero yo esperaría que entre esta clase y la próxima clase debiéramos resolver las dudas de este método.
¿Por qué lo incorporamos? Porque en general, para proyectos que buscan rentabilidad social, proyectos donde ustedes puedan tener cercanías con los ingenieros o otras profesiones, este es un método bastante usado. Más allá de los proyectos sociales, son proyectos de otra naturaleza que ustedes debieran igual estar mirando. En general igual se ocupan para proyectos sociales, pero de índole productivo. Aquí aparecen conceptos que debieran sumarlo a los conceptos que ya abordamos en la primera clase. Por ejemplo, conceptos importantes a tener presente. La preferencia temporal. Dice, se relaciona con el hecho de que los valores recibidos antes tienen más valor para aquellos recibidos después. Les quiero hacer inmediatamente una pregunta y ojalá me la puedan responder inmediatamente aquí por el chat. Si tuvieran que recibir 20 millones de pesos, la pregunta que yo les hago, ¿prefieren que se los paguen en 4 cuotas, 5 millones de pesos al año? ¿O prefieren que les pasen los 20 millones inmediatamente el primer año? ¿Alguien me puede decir? ¿Y decir por qué? Vamos, motívense. 20 millones de una, o 5 millones en 4 años, o 5 millones en 4 cuotas. Eso es lo que puedo decir. Yo al menos creo que los preferiría recibir en cuotas, así dejarlo casi como un sueldo. Sí, en parte por lo mismo, yo respondo lo mismo que Alfredo, porque obviamente va cambiando, las circunstancias van cambiando, también van surgiendo nuevas necesidades. Pero igual, como por ejemplo, relacionando el concepto aquí de preferencia temporal, al recibir ya por los primeros 5 millones, por ejemplo, trataría de resolver, no sé, deudas y todo lo que haya antes, y después quizás, no sé, si salgo de las deudas, por ejemplo, voy a querer, no sé, cotizar terrenos y todo eso, no sé, voy a poner un ejemplo. Ya, Nico. Bien, ¿alguien tiene una opinión distinta a la de Nicolás? Yo, profe. Tomar de la de los terrenos, bueno, como hablábamos delante de que, claro, el valor del dinero iba cambiando, el valor de los terrenos igual todos los años va subiendo. Okay. Entonces ya si tengo mis 20 millones ahora y el terreno me vale 13 y qué sé yo, en 2 años más ese terreno va a valer 25 millones, ya no voy a tener esos 5 millones de extra. Ok, Jamín. O sea, Jamín, en realidad, si asociamos a este concepto que acabamos de decir, preferencia temporal, la respuesta que da Jamín es la correcta. En el sentido que si estamos pensando en este método y en este concepto, el ideal, lo que dice Jamín, en el sentido de que uno debiera recibir toda la plata de una vez. Recuerden que el dinero pierde valor en el tiempo, se valoriza. Entonces, Nico dice, yo recibo 5 millones, sí, y después va a recibir otros 5 millones, sí, claro, pero cuando reciba la segunda cuota, ya lo que pensaba hacer con esos 5 millones, la segunda cuota, no va a poder hacer lo mismo o comprar lo mismo, porque seguramente hubo una inflación, cambió. Imagínense que sería ideal que se lo pagaran en dólares. O sea, si dice, yo tengo en dólares, a lo mejor sí me conviene, porque el dólar habitualmente ha ido subiendo. Entonces, uno podría decir, ¿sabes qué más? Si me lo va a pagar en dólares, prefiero que me lo pague en cuota, porque habitualmente en Chile el dólar siempre sube, pero pongamos una mala suerte, que hubo mucho dólar y el dólar se devalúa. Entonces, a veces un tema igual de la economía es complicado. Entonces, aquí la recomendación en torno a este concepto, y aquí vuelvo a plantearlo, dice, se relaciona con el hecho de que los valores recibidos antes tienen más valor que aquello recibido después. O sea, por eso también tiene razón. O sea, es preferible recibir los 20 millones en el año 0 o el año 1 que recibir los 20 millones, ¿cierto?, parcelados en cuotas. A eso se refiere preferencia temporal.
Pero Dice igual hay actual- más respuestas en el chat que también opinaban lo mismo que Yasmín. Ya, Sí, bien. para que las revise también. Ok, las voy a ir, me voy aquí nuevamente a mirar el chat porque a ver si lo puedo, espérate, la voy a mirar, voy a minis. No sé cómo mirar el chat aquí abajo, se me pierde cuando estoy con pantalla acá arriba. Si quieres se los voy leyendo. Ya, bueno, ya sí me parece mejor. Bueno, dice, estoy mirando el primer comentario. María puso depende de cuándo lo necesite. Valentina Ya. Quiroz dijo prefiero que me entreguen 20 millones al tiro, porque así tendrían mayor libertad del uso que haré con el dinero. Marianela Huichan dijo igual se podría invertir 20 millones y generar más dinero en base a ello. Ya. Bárbara dijo que recibiría todo, porque cada vez la plata pierde más valor. Quizás en un futuro Eso, esa plata no va a tener el mismo valor, y la plata con el tiempo siempre pierde Bárbara valor. está sumamente, está ya ahí lo que yo acabo de decir, efectivamente. María dice que ganas de tener 20 millones. y Lucía dice, yo prefiero invertir esos 20 millones e ir generando más dinero. Ok, mira, ahí incluso la última estudiante hablan de inversión. Claro, porque si yo tengo dinero y puedo invertir eso, lo podría invertir, depende en qué proyecto quisiera invertirlo. A lo mejor, por ejemplo, lo que planteó al inicio Jazmín, dice, yo sabes qué más, voy a comprar con eso un terreno. Porque en general los bienes inmuebles, vale decir, los bienes raíces, en general no pierden valor en el tiempo. Al contrario, van subiendo su valor. En cambio, yo le decía, yo voy y compro un vehículo, gasto en un vehículo 20 millones de pesos, doy una vuelta a la esquina y ya no tiene el mismo valor, porque pierde el valor el vehículo. Acuérdense el tema de la depreciación, el tema de los impuestos, todo lo demás. Entonces, aquí lo clave es que el dinero recibido antes, aquí está, tiene más valor que los que se reciben después. Entonces, súper bien con el análisis, chiquillo. Actualización temporal, otro concepto asociado a esto, dice, es una técnica en virtud de la cual los valores que se van a obtener en diferentes coyunturas cronológicas se ajustan con respecto a un periodo común, usualmente el actual o presente, a fin de hacerlos comparables. Esto tiene relación a lo que plantea bien Bárbara. Si yo, imagínense, voy a tener distintos tiempos, distintos momentos de proyecto. Mi proyecto dura 3 años, año 1, año 2, año 3. ¿Cómo puedo comparar una plata que yo recibo aquí con la que voy a recibir en el segundo año y que la recibo en el primer año? ¿Es posible compararla? Sí, desde el punto de vista de este método es posible, pero para poderlas comparar, dice que tiene que traerlo a actualizar temporalmente el dinero, o sea, traerlo a valor presente. ¿Cuánto me costará el dinero en el año 2023, 1 millón de pesos? ¿Valdrá lo mismo? Le hago la pregunta ahora. ¿Valdrá lo mismo? Ustedes la respuesta ya la tienen, ¿cierto? ¿Me van a decir todo? No, profesor. Perdió valor. Pero ¿podríamos saber cuánto valor perdió? ¿Es posible? ¿Usted cree que se puede hacer eso? Respuesta. Diga alguien, sí, no. En el chat al menos. Bárbara puso sí se puede. Claro. Por ejemplo, el dólar. Luego Alfredo dice sí se puede. Sí, se puede. Alexis, desde el punto de vista... disculpa. Alexis dice una aproximación. No, Alexis, mira, se puede, incluso se puede casi llegar a un valor bastante exacto. No digamos que vamos a tener errores, pero desde el punto de vista de este método se puede. O sea, les quiero señalar, voy a decir un número al ojímetro. Este año, 1 millón de pesos. Año 2020, mi millón de pesos, eso es, 1 millón de pesos, hoy día. Año 2021, mi millón de pesos ya no es 1 millón de pesos. Son 928.000 pesos, te voy a poner un ejemplo. Y en el año ya 2022, mi millón de pesos ya no es el millón, sino 900.000 pesos. O sea, en 3 años yo perdí, ¿cierto?, 100.000 pesos
desde el punto de vista monetario. Eso se puede hacer. Hay un ejercicio matemático que permite determinar cuál es la pérdida de valor del dinero en el tiempo. Por eso, para poder hacer un análisis de un proyecto, lo que se usa es este concepto, que es traer todos los valores a valor presente, a actualizarlo. Entonces ahí Bárbara tenía absolutamente razón. Se puede, y hay una fórmula matemática, que por eso se usa el VAN, valor actual neto, o valor actual presente. Se trae todos los valores al año cero y se puede calcular. Bárbara Ahí igual está comenta, dice, ¿Ya? o al revés, profe, el año 2000, ¿Ya? el año 2000, dice, 1 millón era mucha plata. Sí, ¿y hoy día cuánto es? Prácticamente nada. Uno piensa, no, tengo 1 millón, y es como que era millonario. O sea, 1 millón no vale nada, ¿me entiendes? Para hoy día es muy poca plata. No sé, ¿cuánto van a ganar ustedes cuando terminen empiezan a trabajar? Ojalá que ganen 1 millón de pesos. Algunos se han establecido unos mínimos, 1 millón, 1.200.000, dicen los colegas que pueden ganar ya al término del primer año, desde el punto de vista profesional. Pero a veces parte ganando 700.000 pesos, 800, pero ha perdido el valor. Yo recuerdo cuando hice mi primer trabajo como profesional, estoy hablando de hartos años atrás, pues el año 89, ustedes todavía no nacían. Estoy harto viejito, harto mayor en relación a ustedes. Me recuerdo que me pagaron mi primer sueldo y ese sueldo era, parece que era como 370 o 400.000 pesos. Pero en ese tiempo eso era un buen sueldo, era bastante plata. Obviamente hoy día, ¿cuánto es? Casi el sueldo mínimo. ¿Se dan cuenta, no? Es que un poquito más del sueldo mínimo. No sirve casi de nada. Entonces, primer concepto, ok. Segundo concepto, espero que lo hayan entendido de esta forma. Vamos al tercer concepto que ya lo hemos hablado. Costo-oportunidad. Lo dijimos el otro día, lo volvemos a ratificar en este método. Dice, indica que casi todos los recursos económicos tienen varios usos alternativos o potenciales. O sea, si ustedes tienen plata, ustedes podrían usar para esta alternativa, para esta o para esta alternativa. Pero el destinar un recurso en una de estas alternativas implica necesariamente que renuncia a las otras alternativas o opciones. Entonces, es clave cuando tenemos poca plata, poco recurso, saber en qué proyectos vamos a invertir ese dinero. Por eso uno hace la evaluación y ahí el concepto costo-oportunidad es fundamental. Voy a poner la plata en la canasta número 1, en la canasta número 2 o en la canasta número 3. ¿Cuál va a ser el mejor costo-oportunidad? O sea, ¿a cuál de todos le voy a sacar el mayor provecho, mayor beneficio? Porque no tengo posibilidades de poner plata en el 1, en el 2, en el 3. Aquellos que tienen muchos recursos, estoy pensando personas que son con mucha plata, habitualmente lo que hacen es diversificar su inversión. ¿Han escuchado ese concepto, no? Como poner la plata en distintas canastas. Ponen aquí, ponen acá, ponen acá. Entonces, si pierde este, está ganando con el otro lado. Entonces, hacen apuestas de sus inversiones en distintas, a veces las tienen en dólares, las tienen en acciones, en distintas empresas, distintos bancos, distintas modalidades, juegan con el dinero, por lo tanto la apuesta es en ese ámbito. Pero estamos pensando en proyectos que están buscando el mayor beneficio, por lo tanto aquí el concepto costo-oportunidad es que ustedes tienen pocos recursos y tienen que invertirlo en uno y van a renunciar entonces a la otra alternativa. Esa es la idea de este concepto. Otro concepto que aparece aquí, tres más, el pago de transferencia. Son los pagos que dice en los que interviene una persona, una entidad distinta a los compradores o vendedores de insumos, que se conocen, mira, son en definitiva los impuestos, los subsidios, las transacciones crediticias, depreciación. Esto se llama pagos de transferencia. Precio de mercado, en general, es lo que se establece, en definitiva, el mercado, como alguien lo escribió delante, como oferta y demanda. Dice que es el precio que tiene un producto o insumo a nivel de mercado. ¿Sí? Sin embargo, dice los precios de mercado de diferentes insumos o productos están distorsionados por los impuestos, subsidios, cuotas, medidas reguladoras, etc. ¿Sí?
¿Saben eso o no? O sea, habitualmente, por ejemplo, una de las quejas que tiene la gente es que los precios de mercado de los productos chinos no son precios de mercado reales. ¿Saben por qué o no? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué? Los productos chinos, que seguramente ustedes más de alguno han comprado, que no es un precio real de mercado. ¿Saben por qué? Es más bajo porque allá, bueno, ahí se hacen aparte, y porque ¿Ya? los materiales de producción también se costean en China. ¿Ya? Em, ¿Por la vida útil, profe? También puede ser. Sí, pero ¿quién está hablando ahí? No lo veo. Pero ¿sabe por qué? Porque además, disculpen, están subvencionados por el Estado. O sea, llegan aquí a Chile con una subvención. Entonces los productores chilenos se quejan de que es un valor igual ficticio en el sentido de que, por ejemplo, un producto que vale aquí, si alguien lo produce en Chile vale 40, el chino llega a 20 o llega a 10. Me dice, ¿por qué tan barato? Claro, puede ser por la materia prima, por lo que decía usted, porque se producen allá, por el tipo de producto, pero además a eso tienen que sumar los que están subvencionados, vale decir, el Estado le pone plata a este inversor y hace que los costos de ellos sean mucho más bajos porque están subvencionados por el Estado. Entonces pueden exportar sin problema. Frente a esto, aparecen los precios sociales, que más bien buscan compensar el tema de precio en mercado. En el sentido de que aquí sí lo que se busca es mirar cuál es el valor real del producto. Entonces, estos son como dos conceptos que siempre ustedes lo van a estar mirando y leyendo. Bien, vamos al método para no demorarnos más en lo que yo quería. ¿Qué es el análisis costo-beneficio? Miren, costo-beneficio, el otro era costo-eficiencia. Más bien, ¿en qué se basa? Se basa aquí en cuantificar los costos y cuantificar los beneficios. Imagínense, yo siempre doy este mismo ejemplo, es medio repetitivo, seguramente los que ya me conocen me van a decir, el profesor no tiene muchos ejemplos, pero es lo típico. Piensen ustedes que van a montar un negocio de una fotocopia. Entonces, recibieron el 10% su papá de la AFP, dice, papá, ¿por qué no montamos una fotocopiadora y instalemos dentro de la universidad? ¿Sí? Puede ser buen beneficio, ¿cierto? La tarea ahí es cuantificar los costos y cuantificar los beneficios. ¿Qué costos van a tener? Costo de inversión, la fotocopiadora, van a tener que comprarla. Van a tener que comprar papel, van a tener que comprar tinta, porque van a tener que mantener en el tiempo la tinta. Seguramente si es una gran fotocopiadora, van a tener que pagar a gente que le ayude a sacar la fotocopia, o sea, van a tener que pagar remuneraciones, van a tener que pagar tal vez el arriendo del local, la luz. ¿Sí? Ya hay una serie de costos, por lo tanto usted va a tener que enumerar y decir cuánto me cuesta cada uno de estos, cuánto gasto en papel, cuánto vale una rema, cuánto me vale una caja de esto, cuánto me va a durar eso y cuánto debería tener para un mes, para 5 meses, para un año de funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son los beneficios monetarios que voy a tener? En este caso es la venta de las fotocopias. ¿Cuánto debo cobrar entonces por fotocopia para que me resulte el negocio? Vale decir, no me vaya a pérdida. Porque digo, tengo tantos costos, ¿y cuánto debo entonces cobrar por fotocopia? ¿Y cuántas fotocopias voy a vender? ¿O cuántas debo vender para no perder plata? Porque si empiezo a vender menos fotocopias de las que tenía estipuladas, lo más probable es que voy a empezar a perder plata. O sea, mi negocio no fue rentable. Pero aquí dice cuantificación de costo y beneficio monetario, y aquí aparece nuevamente la palabra actualizado. ¿Qué dije recién? Lo que acabamos de decir. Vale decir, traer a valor presente estos dineros que están para el año 2, para el año 3, para el año 4, lo traigo a valor presente. ¿Se puede hacer eso? Ya dijimos que sí. Entonces podemos actualizar eso y analizar si, sumado eso,
el proyecto es beneficiado, es rentable o no. Dice, puede utilizarse también para proyectos que ya están en la fase de ejecución o terminado, o en la etapa de diseño, que es lo que yo lo estoy presentando ahora, como etapa de diseño este método. El fundamento de todo este tipo de métodos, como también el de costo-beneficio, es que los recursos son escasos en relación a las necesidades y por lo tanto lo que uno busca es obtener el máximo beneficio. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Beneficios sociales posibles de una inversión que nosotros estamos haciendo. Cuando entonces la evaluación es en la etapa de diseño, que es lo que estamos planteando, estoy llegando ya me voy a apurar porque estamos en la hora, entonces dice los costos se estiman en función de evaluaciones previas, o sea, lo que uno empieza a mirar es proyectos similares. Si yo quiero asesorar a una persona que quiere instalarse con, yo les decía la semana pasada, con un gallinero para venta de huevos de gallinas araucanas, tengo que mirar esto, qué lo habrá hecho, lo habrán hecho en otra parte, cuánto les costó, cuánto vale cada gallina, cuánto vale poner un gallinero, los alimentos, etcétera, todo lo que ustedes se pueden imaginar. La ventaja que tiene este método, dice, una técnica adecuada para tener una visión completa de los diferentes elementos y aspectos a considerar en una evaluación de un proyecto, orienta a los tomadores de decisiones, dice, en seguir o no un curso concreto de acción, depende, dice, tanto de los costos como de los beneficios, y obliga a fijar, dice, la atención tanto en los objetivos del proyecto como en las valoraciones sociales que se fijen sobre ello. Entonces, a fin de evitar errores. Ahí están los pasos: identificar los costos, los beneficios, cuantificarlos, valorar esto y elegir la mejor alternativa. Ahí están los pasos, los vamos a volver a mirar seguramente en la clase que viene. Dice, una vez identificado y cuantificado y valorado los costos y los beneficios, el paso siguiente consiste en compararlo con el fin de determinar la rentabilidad. O sea, tengo proyecto 1, costo-beneficio, cuantifico, hago el análisis, proyecto 2, hago lo mismo, proyecto 3, hago lo mismo, y ahora empiezo a comparar cuál de ellos es más rentable. Porque yo les señalaba, a lo mejor vamos a hacer una tremenda pega para un proyecto de gallina o un proyecto de miel, pero a lo mejor la rentabilidad que me dan esos dos proyectos frente a poner la plata en el banco, que a lo mejor es más segura, tendría que mirar cuál me da mayor rentabilidad. ¿Cuál es la tasa de interés? Aquí aparece el concepto, que me paga un proyecto, que me paga el proyecto 2 y que me paga el proyecto 3. Porque en definitiva uno empieza a mirar en torno a rentabilidad o tasa de interés, o quién me paga más dinero al término de un año o 2 años, o lo que dure el proyecto. Y aquí aparece el concepto de flujo de caja. O sea, para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 en el proyecto, cómo se va comportando. Vamos a mirar en la próxima clase igual que es un flujo de caja, que compara ingresos y egresos, y uno más. Estos son mis ingresos, estos son los egresos, ¿cuánto me queda para el año 1? Esto. Mi ingreso al año 2, egreso al año 2, ¿cuánto me queda? Entonces yo voy por año sumando ingreso y egreso, y acá abajo voy poniendo en definitiva qué me va quedando. La suma de todo eso, dividido por inversión, viene a ser la rentabilidad del proyecto. Dice, el objetivo básico de esta técnica es proporcionar una ayuda que guíe a los tomadores de decisiones, que son ustedes, para elegir entre diferentes alternativas o cursos de acción, o sea, de diferentes alternativas de proyecto, este o este, lo estoy comparando. Se debe evaluar en términos monetarios la corriente de beneficios que se asocia, dice, de cada una de las alternativas que se estudian, y evaluar también en términos monetarios la corriente de costos pertinentes. Corriente, flujo, eso lo estoy hablando, año 1, año 2, año 3. Eso se llama corriente de beneficios. ¿Cuántos son los beneficios o plata que voy a tener en el año 1? Plata en el año 2, plata en el año 3. Pero también los comparo con la corriente de costos del año 1, del año 2, del año 3. Sumar y restar. ¿Cuánto me queda para el año 1? ¿Cuánto me queda para el año 2? ¿Cuánto me queda para el año 3? Esos, dice, ambas corrientes en un valor actual por intermedio de alguna tasa de descuento. ¿Tasa de descuento qué es? Anótenlo ahí. La tasa de descuento que ha grabado por esta clase es igual a tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? Entonces, del proyecto que vamos a estar analizando. Dice, una vez finalizada
esta etapa se necesita algún tipo de criterio para seleccionar la mejor alternativa. En general, hay distintos tipos de criterios, son criterios de mérito. El concepto no sé si es el más adecuado, criterio de mérito, que se ocupa. Los más usados son el VAN y la TIR. VAN, valor actual neto, TIR, tasa interna de retorno. Esos son los más usados y que para esta asignatura, en esta oportunidad, más bien lo vamos a trabajar de manera conceptual. No vamos a hacer cálculos de VAN y ni de TIR. Yo creo que ya les ofrecí la posibilidad que, estando el quinto año, el próximo año, vamos a, si es necesario, hacer alguna clase específica para que aprendan a hacer los cálculos. Presencialmente lo vamos a hacer. Yo voy a dar un curso el otro año, así que podemos buscar ahí un momento que ustedes puedan igual participar de eso. Ahora lo vamos a aprender de manera conceptual, para que no tengamos problemas de los conceptos. Entonces, la idea es analizar entonces este costo-beneficio en base a estos criterios de mérito. Un proyecto entonces es rentable, miren esto, si al final de su vida útil el valor actualizado del flujo, ¿cierto?, de que estamos analizando, de beneficio neto es mayor que cero. O sea, estamos diciendo que la idea es que ustedes hacen esta corriente de sumar y restar por año, sumar y restar por año, y si eso lo dividen y obtienen más que cero, es decir, 100 pesos, 200, 1000, 1 millón, 3 millones, ya el proyecto se debería considerar rentable, pero son flujos actualizados. Vamos a aprender a entender de qué se trata esto. Entonces, el proyecto se justificará solo si el beneficio neto, dice, que puede obtenerse al final de la vida útil es mayor que al ingreso o beneficios netos que podrían obtenerse durante el mismo periodo. En otras palabras, estamos hablando aquí del costo oportunidad u otro tipo de inversión. Y las técnicas más usadas, como ustedes saben, son VAN y TIR. Aquí después están los indicadores de mérito que son en VAN y TIR, pero yo no quiero todavía, quiero parar aquí porque seguramente lo vamos a volver a conversar en la próxima clase. Para hablar un poquito de VAN y TIR. Vamos a partir con VAN y TIR y vamos a mirar el tema de los intereses. ¿Se entendió lo que lo que acabo de decir? Porque estamos en la hora, para que no se me vayan, o ya se han ido algunos, ya hay 35, hay harto. ¿Se entendió, chiquillos, algo del costo-beneficio? Vuelvo a decir, primero es un método que cuantifica. Tenemos que cuantificar costos y tenemos que cuantificar beneficios. Recuerden que lo que hacemos lo cuantificamos en distintos periodos de tiempo. ¿Cuánto va a durar el proyecto? No tengo más lápiz. 3. Entonces cuantifico para el año 1, costo, beneficio. Hago una resta y una suma. ¿Cuánto tengo aquí? Año 2, hago lo mismo. Año 3, hago lo mismo. Recuerden, y ya dijimos antes, que la plata no es lo mismo en el año 2, en el año 3 o en el año 4. Imagínense que su proyecto dure 3 años, 4 años. Estamos hablando del año 2025. Y ya el millón de pesos en el año 25 no va a valer lo mismo. Por lo tanto, hay una fórmula matemática que permite traer todos esos valores a valor presente. Si yo actualizo eso, los costos y los beneficios, y me da mayor que cero, mi proyecto es rentable. ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? Dice Diego. Ya. Van a tener que leer el PPT que va más completo. Sí, profe, bien. Miren, sí, se entendió. Es que bueno, miren, lo que no quise ahora tocar, porque yo me imagino que se tienen que ir a otra clase. Bien, qué bueno, Valentina, súper. Miren, yo quiero partir la próxima clase con el VAN y el TIR. Explicar un poquito y vamos a hacer un ejercicio de cálculos de interés. Aprender a calcular interés. ¿Ustedes creen que nos sirve? Sirve muchísimo. Calcular el interés simple, interés compuesto. Porque ya ustedes, para asesorar a cualquier persona en un proyecto,
tiene que aprender a hacer cálculos de interés. ¿Mm? O sea, si yo voy a pedir un préstamo, y ahí pueden asesorar a su papá, papá, mira, no hagas esta inversión. La tasa, ¿qué tasa de interés se va a aplicar? Para un proyecto es clave la tasa de interés. Entonces, para medir rentabilidad, esto es fundamental. Lo vamos a hacer como lo más básico. Quiero terminar con lo siguiente, estimados estudiantes, antes que se me vaya. Miren, tenemos que tener las notas el 9 de octubre. Y la última clase es el 8. Comprenderás que yo no puedo hacer la clase el 8 y hacerle la prueba al mismo 8, porque voy a decir, oye, hay una materia que no la puedo evaluar, porque sería descriteriado de mi parte evaluar algo que la estoy pasando recién. Entonces, yo he pensado que la prueba la podemos hacer el 8, que sea el último día, se aplica, y como el sistema entrega rápidamente la prueba, ya el 9 tendríamos las notas, porque la semana siguiente viene todo el examen de repetición, que ojalá ninguno vaya a examen de repetición. Entonces, yo quiero proponerle la posibilidad de que tengamos, adelantar la clase del 8 y hacer la evaluación el 8. O sea, hacer la clase del 8 unos par de días antes, para que efectivamente podamos considerar en esta última evaluación lo que es la evaluación ex ante. Ahí entramos costo-diseño, costo-eficiencia, costo-beneficio, y vamos a abordar la evaluación durante, que es la evaluación recurrente, y eso es lo que quiero evaluar. Voy a pasar también la evaluación ex post, pero no la vamos a evaluar. Solamente lo vamos a presentar, cosa que ustedes ya sepan de qué se trata la evaluación ex post, pero no la vamos a hablar. ¿Cuándo comenzaría el segundo semestre? Comienza el 2 de noviembre. O sea, terminamos esto y parte al tiro. El problema, Bárbara, es que me dicen que... el problema me dicen que... ¿Por qué tienen que estar el 9 su promedio? Porque esa es la fecha límite que está pidiendo el Ministerio de Educación para mandar sus notas para aquellos que tienen becas, que tienen beneficios como gratuidad. Entonces, el 9 es la fecha límite. Podemos presentarla después, pero el problema es que seguramente se nos va a pasar es que van a tener que esperar, no les va a llegar inmediatamente el beneficio y no queremos a ninguno de ustedes perjudicarlo. Entonces, Cecilia Pino dice, podría ser el martes 6 hacer la clase. Yo eso. Y lo que veamos el martes 6 va a ser tan pequeño que lo vamos a tener ya considerado para el 8, va a ser lo mínimo desde el punto de vista evaluativo. Entonces, este trabajo no es complicado, ustedes lo entregan, el del primero, que va a ser la segunda nota, y vamos a hacer esta nota, la última, muy chiquitita, para que tengan 3 notas, y vamos a ver. ¿Van a hacer ayudantía para esta prueba? Podemos hacer, claro, depende de ustedes. Las chiquillas pueden hacer ayudantía, se ponen de acuerdo. Hasta yo puedo hacer igual una clase extra, ya me ofrecí. Dice, para que consideremos, antes de esto, claro, si ustedes me piden que quieren que le haga una clase extra, estoy disponible, chiquillas, depende, sea interesante un ayudante profe, claro, no hay problema. Las dos estudiantes están disponibles para, podemos ahí separar mejor en grupos más pequeños para hacer alguna ayudantía de la clase, para que les vaya bien en la última prueba. Pero si ustedes quieren que además este profesor, aparte de la clase, que me está diciendo que la podemos hacer el 6, ¿y en qué horario podrían ustedes, chiquillas? 6, estamos hablando parte, el horario que plantearon los días de la prueba, ¿cierto? A ver, voy a mirar aquí, martes 6 de octubre, el día martes. ¿A qué hora les conviene la clase? ¿A qué hora fue la prueba, Catalina, Camila? ¿A qué hora fue eso? ¿En la tarde? ¿A las 3? A las 3. ¿En la mañana? A las 15 horas, ¿sí? Dice Bárbara a las 15. Podemos pedir una sala, una aula, podemos hacerlo ahí. Si ustedes ven que necesitan además de la ayudantía otra clase, sería interesante una ayudantía, profe, ya está ahí, está súper. Disponible para apoyarlo en todo. Lo bueno es que me interesa que lean lo que está en la PPT. No están todos presentes, hay 35, son 49. Bueno, ojalá que los que no están
igual la clase está siendo grabada, así que les puede igual servir. Y vamos a partir la próxima clase con BAN, con TIC y cálculos de interés simple, interés compuesto y algunos ejercicios. Inmediatamente pasamos a evaluación durante, que es una cosa bastante agotada, y ya podemos reforzar en la clase del 6, que va a ser lo mínimo, y la prueba la hacemos el 8. ¿Estamos ok, chiquillos? Espero que sí, espero que no haya sido latera la clase, de verdad. No es fácil trabajar con conceptos que no están habituados, pero aquí le estamos poniendo empeño para que vayan entendiendo esto, y vamos a tratar de hacer ejercicios lo más sencillo posible. No los vamos a asustar con Vanitir, pero sí con interés simple, interés compuesto. Estamos entonces, clase, martes 6 de octubre, 15 horas, y la prueba va a ser el 8 a las 15 horas igual. Entonces ahí quedamos súper claritos todos, y el trabajo el 1 de octubre, y necesitamos que envíen los grupos a la brevedad para poderles entregar los proyectos lo antes posible. Grupos de 5 personas, podemos hacer excepciones, que algunos que quieran de 6, o pueden trabajar de 4, pueden trabajar, ¿cierto?, con menos personas. Estamos entonces, espero que hayan tenido un buen retorno, que hayan descansado súper bien, que lo hayan pasado súper bien el 18 de septiembre, hayan comido bastante, se hayan distraído un poco. Así que un gusto haberlos tenido hoy día en la clase nuevamente. Así que estamos atentos, nos volvemos a ver entonces en la clase, y la estudiante ahí, ustedes coordinan, no sé, Catalina y Camila, el tema de la ayudantía, ¿cierto? ¿Sí? Sí, tenemos que hablar qué día y ahí coordinamos. Ok, ya chiquillos, nos quedamos un ratito, Camila y Catalina, que estén muy bien, lo estamos viendo entonces en la próxima clase, chiquillos, que estén súper. Recuerden, miren el tema, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para el trabajo. Ustedes están en condiciones de hacer el trabajo, así que no se asusten con los proyectos. Gracias, Olga, gracias, Nico, que estén súper. Valeria igual. Chao, Bárbara, que estés súper. Chao, Jazmín. Chao, Lucía. Para de grabar la clase nomás, Camila.